Y estamos de vuelta aquí en su programa El Punto, ya sabe, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, a través de aquí de SSH Radio, ¿verdad? Sí, así es. Oye, qué buena música se está poniendo nuestro productor Chapo, Carlito Santana. Escogiste la música, le escogió el productor, Yo fui. Está muy bueno. Oye, pero continuamos acá con nuestro invitado, con el doctor Carlos Montero, que hizo el favor de venir a nuestro programa. Sí, y no, muchas gracias. Tenías una pregunta en el tintero, Javier. A ver. Ajá, así es. O sea, como le comentaba, ¿no? Hace un momento, a mí me ha tocado escuchar en algunas ocasiones que ya construcciones ya viejas, ya más antiguas, y con todo lo que nos estaba comentando hace un momento de que, pues obviamente ya están siendo utilizadas como lugares turísticos, ¿no? Como lo que nos decía, ¿no? Pues esta mecánica que están tomando para rentarlas. Bueno, a la hora de hacer quizá alguna modificación o darle mantenimiento, he llegado a escuchar comentarios, no sé si sean ciertos, que a veces es complicado obtener los permisos para esto, ¿no? Y obviamente que también no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? O sea, no es como de, yo soy albañil, pues entonces vente, ¿no? O sea, que ya son, sí, dicho de esta manera, ya son edificaciones, son construcciones un tanto más, si no delicadas, pero sí que deben tener un determinado cuidado, ¿no? Sí, el sentido de la pregunta antes del corte es si alguien puede con toda libertad hacer lo que le den gana en un edificio, y la respuesta es no. Hay reglamentos, los ha habido toda la vida, y en esos reglamentos se dice cómo, cuándo, quién puede intervenir, y en otros tiempos el ayuntamiento ponía inspectores, veedores se llamaban entonces, es decir, supervisores para todas las fases del proceso. Y cuando las cosas no se hacían bien, el ayuntamiento, este inspector daba parte al ayuntamiento, y el ayuntamiento, si estaba fuera de la regla, mandaba demoler, imponía una multa y luego le pedía al propietario, digamos, que volviera a hacer las cosas bien. Todavía en mis tiempos los arquitectos y los ingenieros llegaban con el albañil o los albañiles, y si habían hecho un muro mal, lo tiraban ellos mismos, ahora sí que lo agarraban a patadas, lo echaban para abajo y no se lo pagaban al trabajador y le cobraban los tabiques que se hubieran dañado, todo el material que se hubiera puesto, ¿no? Y eso siempre se había hecho. La habitabilidad que en algunas ciudades se tiene, sí se ejerce, y hay ciudades donde no. Pero entonces eso es distinto de la experiencia que tienen algunos trabajadores. Yo he tenido muy buenos albañiles, saben lo empírico, saben algunos incluso quemar la cal, apagarla, saben técnicas tradicionales y lo hacen con todo cuidado, porque para obras históricas hay que trabajar con mucho cuidado y hay que trabajar con gente experimentada, pero son los mismos albañiles, no se trabaja con otros, sino con aquellos de los que se tiene la garantía que conocen, porque son de pueblo, porque siguen practicando esas tradiciones, porque ya también hemos perdido esos conocimientos. La madera no se corta por cualquier lado, se sigue el hilo de la madera, se cepilla por el hilo de la madera, no en sentido contrario, etcétera, todos esos detallitos. Sí, que parece claro, la madera que tiene ojos, la que no tiene ojos, la que tiene muchas resinas, la que no tiene la dureza, todos esos detalles. Y así es con la piedra y así es con la cal. El cemento no se usaba. El cemento es un material que nos llegó al finalizar el siglo XIX y ya se empezó a usar con una tendencia importante a principios del siglo XX, y era el material de moda, así que dejó de usarse o combinarse con cal
y hoy no hay nadie que deje el cemento a un lado. Y el cemento es dañino. En realidad el cemento sí pega, el cemento sí es duro, pero también el cemento es corrosivo y luego pues se combina con el acero, con la varilla, y si les entra humedad, pues el propio cemento ayuda a que la corrosión sea más importante. Y aquí es donde aparece un detalle que tiene que ver con el colapso de algunos edificios a los que se construyeron con concreto, con mucho acero, pero tuvieron la mala fortuna de que les entrara agua, que a esos materiales absorbieran, entonces el acero se carcomió, se echó a perder, y entonces eso va afectando toda la corrosión y daña las estructuras, entonces ya no tienen el mismo soporte. Con el agravante de que la arquitectura contemporánea se trabaja mucho como con un cubo, donde las orillas son columnas y son traves. Imaginen un cubo completo con la pura orilla. Bueno, así se construyen los edificios y hay tantos cubos como se quiera de altura, con el gran problema que si esto que les acabo de mencionar sucede en el piso de abajo, se nos viene todo. Entonces, fíjense. En cambio, los edificios históricos están hechos pieza por pieza. Y cuando hay un sismo, se mueve todo y se ve muy feo cómo se mueve, pero cada pieza tiene un movimiento diferente. Flexibilidad, ¿no? Son flexibles y se nos puede caer una pieza. Y justo eso es lo que ha pasado. Y algunas de esas piezas que caen a la calle o a los patios, y a la gente le recomiendan ir a esos puntos de encuentro que están en el patio o salir a la calle. Yo recomiendo que en casos de sismo, en zonas históricas, ni vayan al patio ni vayan a la calle, porque los pretiles que aquí en Puebla en el último sismo se dañaron, cae una piedra, caen dos piedras, un tabique, y muchos de esos elementos han caído sobre una cubierta de madera o de losa catalana, o han caído sobre una cúpula o una bóveda, la han partido, claro, pero no es porque hubiera fallado la bóveda o la cúpula, es porque le cayó algún material, casi siempre la linternilla, una cruz, una campana, algún elemento que no aguantó y se vino abajo. Y entonces eso es lo que ocasiona muertes y es lo que ocasiona otros daños a los edificios. Cuando las piezas más altas empiezan a rodar y caer encima y rompen a otras partes. Así que hay mucho de eso. Y hay otra parte que sucede, y este es otro ejemplo porque me tocó hacer la investigación del edificio Carolino después del sismo de 99, quienes ustedes eran jovencitos. Sí, no, estaba en la primaria. En la primaria todavía. Las imágenes que se difundieron en aquel tiempo, si las vieron, aunque fueran pequeños, hasta yo mismo cuando las vi antes de entrar e ir a trabajar, dije ya perdimos el Carolino, que había que demolerlo. Pero no, afortunadamente no. Pero ¿qué pasó en el Carolino? Que los directores o gente que no tenía conocimiento y que por ser autoridad, etcétera, pues pedían ampliar la oficina y entonces tiraban muros, abrían puertas donde se les ocurría, es decir, lastimaban elementos de la estructura, y eso sí dañó, o quitaban unos pisos y ponían otros pisos más pesados, etcétera. Es decir, también hay intervenciones en edificios históricos que han sido negativas y en vez de ayudar o ayudaron momentáneamente al edificio, pero luego a la larga, que es lo que no se ve, no se trabaja como cura de la prevención y resultan más dañinas. El sismo de 72, fíjense cómo voy, el sismo otro,
El sismo de 72 lo trabajaron ingenieros, utilizaron ya por primera vez el concreto, estas estructuras de las que hablé antes. Qué bueno que lo hice así, porque entonces se entenderá que esas estructuras no sirvieron, y además muchas les cargaron, las hicieron muy grandes con ese concepto de que pues más acero, más concreto, más resistente, más pesadas, y esas estructuras hoy, cada vez que vamos a suponer el edificio de una estación de un colega de los más antiguos en la ciudad, en la 3 Sur, en los edificios Fama, ese edificio se hizo completo nuevo, demolieron lo que había ahí, pero junto tiene el museo de la esquina de la 3, el Museo Bello, y en el sismo de 99 el golpeteo del edificio del Museo Bello con esta estructura de edificio Fama, pues el otro más duro dañó al museo, y eso así sucede, y podrá pasar que en alguna época por la corrosión ese edificio que dañó a otros pues igual se vea dañado, porque son materiales que se suponía iban a durar toda la vida, y la verdad que no ha sido así. Así que hay equívocos en el uso de algunos materiales. Sí, exactamente. Por ejemplo, ahorita con todo lo que nos ha estado platicando, fíjese que es algo que también había escuchado, y qué bueno que aprovechando ahora sí que la visita de usted aquí al programa, por lo que yo escucho, lo adecuado al darle el correspondiente mantenimiento a un edificio viejo después de un sismo, obviamente lo recomendable no es utilizar materiales nuevos y mezclarlos con materiales pues viejos, ¿no? Porque puede venir esta parte contraproducente, como lo dice usted, que son demasiado pesados. Pone el ejemplo que pone el Carolino, que son demasiado pesados, el quizá hacer expansiones o modificaciones sin tomar en cuenta el tipo de construcción, el peso y muchísimos otros factores más, puede generar obviamente que la construcción en determinado momento sea más débil, ¿no? O se encuentre más vulnerable, es esta palabra correcta. Y también algo que me resulta muy interesante es lo que nos comentaba al principio, ¿no? Que hace años, en base a reglamentos, si algo se hacía mal, pues era preferible tirarlo y rehacerlo otra vez, ¿no? Cosa que hoy en día, por muchísimos factores, quizá, digámoslo así, prisa e impaciencia de la gente, o el suponer, como lo decía usted, que por ser acero, por ser concreto, ya quiere decir que será resistente, fuerte y que será duradero. Yo creo que es una idea pues un tanto errónea, pues porque si las cosas no se hacen bien y llegan a tener estos detalles, como lo dice usted, que la humedad se llega a colar y llegue a hacer que el metal, el acero se corroa, pues eso también se va a llevar al concreto, ¿no? Entonces es impresionante cómo ver que hace años teníamos pues estándares más altos de calidad para las construcciones, ¿no? Más cuidados, diría yo, Okay. también, que tiene que ver con la prevención y con conceptos. No hemos tocado este asunto, pero todo tiene esto que llamamos la teoría, tiene los fundamentos científicos sobre todo. A veces no los explicamos, pero tiene sus bases conceptuales, y entonces la vejez con lo nuevo también es conceptual, es decir, ¿qué piensa uno de lo viejo? Y casi todo el mundo piensa en que es inservible, que es pasado de moda, que no sirve para nada. Y cuando uno les dice, bueno, ¿y tú matarías a tus padres porque ya son viejos? ¿O a tus abuelos? Pues no, ahí anda uno con sus viejitos hasta viendo que se les prolongue la vida lo más posible. Pues es igual. Cuando hablamos de la preservación y de la sustentabilidad
tiene que ver con eso. Y hay, en el caso de los seres vivos, condiciones para que ellos mismos, y aquí es donde viene la resiliencia, que tienen la capacidad para irse sobreponiendo siempre a las circunstancias adversas o como se les presente, y sin que intervenga. Lo mejor es que la mano del hombre no intervenga ahí. Por ejemplo, ahora con tanta agua, los lados ve uno la hierba y mucho mosco, y nos quejamos de los moscos, ¿cierto? Pero los moscos, las abejas y todos tienen que ver con ecosistemas. Y bueno, lo que sucede es que no estamos acostumbrados a eso, nos hemos acostumbrado al concreto, a los interiores, a todo pavimentado, pisos parejitos contra pisos de tierra. En muchas casas tenían suelo, tenían tierra, y lo sabían trabajar para que estuviera parejita, para que no se erosionara. Había procedimientos conocidos, y en las calles y en las carreteras también no había lodos, no había problemas. Y ahora todo el mundo, hasta en los pueblos más alejados de las ciudades, llegas al pueblo y entras por un bulevar. ¿Y qué es un bulevar? Es una calle pavimentada con un camellón con unas guarniciones con su para que sí. Y también sus banquetas sin el piso, ¿no? Pero sí las guarniciones, y eso es la modernidad. Y entonces ese pueblo ya está en otro nivel, ¿no? Y el poste de luz y todo lo bueno. Y el peatón. Es absurdo, ¿no? Sí. Este concepto de piso digno, cuando se habla de esto y se pusieron tantos pisos dignos y demás, si la gente fuera a revisar los pisos dignos que han puesto, pues se encontrarían con mucho indigno, porque se ponen en cualquier lado. Es decir, sí cumplen con llegar a un sitio, ya que como está la familia, pero no tiene casa, tienen cuarto, y entonces ellos dicen dónde hay que echar el piso, y los que tienen que echar el piso llegan y lo ponen. Un cerro, la orilla de una barranca, la cercanía con un río, en fin. Pero claro, pues los que van y ponen el piso lo registran y ya cumplieron, y llegan a un poblado y hacen, no sé, 100, 200 en un día, y salen ya con el registro de que hicieron 100, 200 pisos dignos, y los hicieron donde no había que hacerlos. ¿Y por qué tiene que ser así? Y es dinero tirado a la basura, ¿no? Quizás es esto que usted comenta, ¿no? O sea, quizá el hecho de, bueno, yo lo empiezo a digerir de esta manera. Aislar. El hecho de obtener herramientas que nos faciliten, sí, obviamente algunos trabajos, a veces ha llevado a hacerlos de manera rápida, pero no con una buena planeación, exactamente, ¿no? El hecho de decir, bueno, por ejemplo, quiero pensar que hace muchos años hacer una construcción, construir una casa, tenías que revisar muchísimas cosas que... Lo primero es que tuvieras dónde, es decir, que tuvieras un predio. Exactamente. Y el predio se te daba donde podía haber una construcción, no donde tú quisieras, te acomodaras, ¿no? Pues sí, te estás hablando de esto de las edificaciones. Pues no sé, ¿cómo ve usted lo del hotel? ¿Cómo se llama que apenas inauguraron en el Boulevard 5 de Mayo y en la 3, el Cartesiano, que no cumple ciertos requerimientos? Dicen que se lleva parte del Boulevard. Se lleva parte del Boulevard y parte de la 3 Oriente. Yo le llamo el salón de fiestas, porque tú llegas a la entrada y tienes una marquesina de salón de fiestas. Sí. Y eso tiene que ver parte de banqueta, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo pensar, porque ese espacio era público, que alguien le permitió hacer eso. Pero, y el ayuntamiento lo puede hacer, ¿eh? Esto que se dice que las concesiones no son privadas o que no privatizan,
desde el momento en que a ti te dan una autorización para usar el espacio público, el espacio que es de la ciudad, pues tú puedes hacer en eso que te concesionan, porque vas a pagar por esa concesión, y tú lo puedes usar, como en este caso, de vestíbulo para el ingreso a ese hotel. Y ellos, si uno va y les dice, oiga, usted se tomó de la calle, sí, pero aquí tengo mi concesión, ¿no? Sí. Tengo Papelito habla, aquí ¿no? está la autorización. Y seguramente lo que se te ocurra preguntar Ya lo tiene. de edificios que te parece que se han construido mal en el centro histórico, todos deben tener un papel autorizando lo que tú ves y lo que te parece que está mal. ¿Por qué sucede esto? Es ahí donde está la cuestión. Ahí el dilema. Ahí el dilema, y te dicen que el ayuntamiento tiene atribuciones porque la Constitución le da todo el poder, ¿no? Y se lo aprueban en cabildo, y para eso son las elecciones. Eso significan las elecciones, porque en cuanto un presidente o un gobernador tiene mayoría, el presidente en el cabildo o el gobernador en el Congreso, ellos lo manejan, y ya lo vimos con el gobierno que se cuestiona tanto. Tuvo siempre mayoría y hacía lo que le venía en gana, y a nombre de los ciudadanos. Entonces estas peleas de los partidos, y que al final pues, se pueden poner de acuerdo y reparten O se cambian de tajadas, partido a otro, ¿no? y a uno le toca el cartesiano, y a otro le toca el ícono, o el otro que está allá, y entonces, sí, claro, Cierto. sí. Sí. Y nosotros como ciudadanos, Sí, no, pues, entonces, Lo que sí nos eso es. quitaron parte de banqueta, ya ni se puede pasar por ahí, mejor te metes por la 3 porque ya no te puedes seguir por el Y boulevard. luego hay senadores con licencia, no sé si tenga licencia, no lo voy a personalizar, solo lo dejo así, que dicen que cuando se les cuestiona algo, no, nada está fuera de la ley, y sí, tienen razón, pero son abusos y no es justo. O sea, hablando de esa justicia conceptual y quizá moral, sí, es legal, pero no es justo. Pues ya estamos incluso a un tema hablando del espacio público, que hasta incluso en el centro histórico los franeleros también ya se apoderan de las calles de una manera, Claro. y si no te saltan la típica, no, te raya el carro, acá se pierde, se amenazan, dice cuidado porque acá luego se vuelan las llantas, Sí, como para que tú te preocupes y le dejes algo. Yo creo que también, es un detalle, es un comentario muy simplón, pero desde ahí ya también el espacio También se ellos, apropia, ¿no? claro. Y incluso ya hasta tienen sus redes, su manejo, organización, ¿no? Ajá, si Sí. pensábamos nada más que el huachicó, no, también ya los franeleros y en el centro histórico, tú ya hasta los conoces por calle, son uno o dos. Sí, ya los conozco, y se reparten el y a mí me espacio. cobran por adelantado. ¿Qué pasa eso? Cobran, y si van a veces, Sí. casi que la labor que tienen que hacer no la hacen, pero sí cobran Sí. por adelantado, y se ocurre también, ¿eh? bueno, pero ya para ir cerrando lo que es ya se nos fue el tiempo. Sí, Como agua entre las como manos. agua entre los dedos se nos fue. Pregunta, en su opinión, ¿cuál sería una buena forma de, pues, obviamente, prevenir muchísimos aspectos negativos a futuro? Obviamente tomando en cuenta que una construcción como una casa, obviamente es un patrimonio, ¿no? Ya si sea alguna edificación en la que se tenga pensado poner locales o algún rubro comercial, ¿no? ¿Qué sería una recomendación o una recomendación básica para, pues, obviamente, construirlos de forma correcta y evitar muchísimas molestias a futuro? Mira, me haces una pregunta que no por ignorancia, sino porque no hay respuesta, dado que cada edificio tiene una circunstancia diferente. Nos han hecho creer que el patrimonio, o el concepto de patrimonio, es de los poblanos, es decir, es de los que habitamos acá, pero la verdad es que podemos sentirlo en el orgullo y en el imaginario
y presumir que tenemos patrimonio inscrito en la lista del patrimonio mundial, pero más allá de eso no podemos hacer nada. ¿Qué pasa cuando un propietario de un edificio histórico importante lo quiere demoler o simplemente dejar el muro de fachada para construir ahí un estacionamiento? Si yo llego y le digo, oiga, usted no debe tirar o no puede tirar este edificio, te va a decir, pues es mío y yo puedo hacer con él lo que me dé la gana, ¿no? Tiene sus escrituras. Este edificio, aquí donde está esta estación de SH, era un edificio histórico. Y mira todo lo que tiene, aquí no hay nada de histórico ya. Si acaso por fuera tendrá algún murito, algún detalle de muro, pero dentro ya es otra cosa. Y si ustedes le hubieran dicho al dueño, al rector, oiga, no, pues yo necesito vivo de enseñanza, y ahí está. Distinto es el caso de Leo, que con otro tratamiento, pues en las casas las va usando como hoteles. Entonces, sí, o sea, cosas que tienen que entonces ver. ve cómo es muy difícil hablar en términos muy generales. Cada edificio tiene una particularidad y la verdad es que los ciudadanos no tenemos control sobre eso. Y podrán opinar cosas, pero pues no. Al final quien toma la decisión es el dueño legal del edificio. Sí. Y bueno, y en el caso de las construcciones que sí podemos tener control de eso, no vamos a hablar en el dado caso de que tengamos la oportunidad de construir, no sé, nuestra casa, de recomendaciones, no sé, ¿qué podría ser? Llevar a cabo los puntos que te dan los reglamentos, claro. Asesorarse por gente Claro. que obviamente sabe de la materia, ¿no? Y yo creo que lo principal, y al menos esto para mí es muy importante, paciencia, ¿no? Sí, desde que tú revisas los reglamentos, ahí no hay posibilidades de que uno haga otra cosa. ¿Por qué? Porque te exigen la firma de un especialista, de peritos en muchos casos, y como nadie se hace cargo de eso, es decir, no se cumplen esos requisitos, lo cual significa que se está violando la ley, pues entonces ahí hay alteraciones que van fuera de lo que marca la ley. Sí. Que muchos hacen todo lo contrario o cosas diferentes que no están ahí, pues ya se empiezan a hacer malas cosas. Pero todo está en la ley. Entonces tú vas a construir, tienes que dar parte al ayuntamiento, sacar el número oficial, el alineamiento, y para todo ello tienes que llevar tu escritura, ¿no? Y vas de trámite en trámite, que siempre se habla también de que se van a simplificar, pero esas cosas no se pueden simplificar. Sí. Lo tienes que hacer y debes tener tus papeles y vas cubriendo uno y vas pasando a otro, y ya cuando vas a poner los tabiques, los cimientos y luego los tabiques y de lo que vaya a ser tu casa, esos planos se registran en el ayuntamiento y te los firma un arquitecto, un ingeniero civil, y si son construcciones delicadas quizás se requiera de algunos peritos. Por ejemplo, si es una torre, pues quizás requieras de un perito en estructuras, de un perito en suelos. Entonces todo eso se tiene que cubrir. Como mucho de eso no se hace, entonces ahí es donde está el riesgo, y es terrible. Lo vimos en el edificio escolar que se colapsó. La señora le echa un piso la directora le echa un piso a la escuela, no sé exactamente cómo está, pero había un piso de más. Sí. Y eso es sobrepeso. ¿Estaba calculado? Pues no, yo creo que se hizo... Como se dice cotidianamente, al chingadazo, sí, ¿no? La gota que derramó el vaso. Ustedes llenan el vaso con agua y no tiene que pasar otra cantidad más que una gotita, y con esa gotita se derrama el agua, ¿verdad? Pues imagínense ahora un piso de más, ¿no? Sí. No se tomaron. Eso es muy común, ¿eh? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, en colonias céntricas o relativamente céntricas, que eran casas de un piso y a lo más de 2 pisos, ya se ven de 4, de 5 y demás. Se han hecho
La carga es demasiado. Revisando los cimientos anteriores, reestructurando el nuevo edificio, etcétera. ¿Quién sabe? Y ahí, ¿qué se tendría que hacer? Pues revisar edificio por edificio, un control estructural, un control del estado de cada edificio en la ciudad, no solo en el centro histórico, y eso sería una cultura de la prevención. Alguna vez yo lo propuse en vez de comprar el seguro, porque el seguro medianamente te garantiza que si se dañó tu inmueble, te den algo de dinero, pero pasa como con los coches, te dan un golpe o golpeas tú y para que el seguro te pague, qué lío, ¿no? Necesitas cumplir. No, hombre, pues eso mismo y peor sucede con los edificios, de manera que si en vez de pagar un seguro se invirtiera eso en un control estructural, en diseñar un plan de mantenimiento preventivo cada cierto tiempo como se hacía antes, pues estaríamos siempre en mejores condiciones. Sí, obviamente quizá las afectaciones detrás de un sismo, como lo comentamos al principio, no serían las mismas. No. Y la posibilidad de recuperar o rehabilitar una estructura como la de una casa, quizá un centro comercial, no sé, se me ocurre un hospital o cualquier otro, resultaría muchísimo más fácil, ¿no? Y obviamente la reconstrucción no llevaría tanto tiempo y no se necesitaría de tanto dinero. Sí, y además ya sabrías, te ahorras también pasos. Cada vez que sucede un sismo y hay daños, hay que empezar de cero, ¿no? Y revisar. En cambio, si tú ya tienes un registro preliminar, ya sabes que a ese edificio no se le dio mantenimiento, que no se atendió una recomendación, y bueno, entonces ahí puedes mirar qué pasó, quién es culpable, quién no hizo lo que tenía que hacer y actuar. Desgraciadamente, perdón, doctor, el tiempo se nos ha terminado, pero ¿con qué quiere concluir, doctor? Agradeciéndole su participación aquí en el programa. Pues ustedes son los que mandan aquí. No, aquí acá el que nos hace el programa es el invitado cada semana, pero ¿con qué le gustaría concluir, doctor, el programa del día de hoy? Pues agradeciéndoles la invitación y qué bueno que divulguen este tipo de cosas y supongo que muchas más que sean de utilidad para los ciudadanos del mundo, no solo para los de Puebla, ¿no? Pero particularmente pues es un territorio que conocemos y lo conocemos bien, creo, como para poder divulgar esto que ya ha sucedido en esta tarde. Así que gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Y vamos a darle sus 5 minutos a Javi, trae su tema, imprimió se eche sus 2 minutitos de su tema para antes de que llegue nuestro productor. Por favor, Javi. Yo creo que lo mejor es esto es guardarlo para otra emisión. Sí, por ahí lo podemos trabajar en otro momento. Pero yo solamente quiero comentar que el hablar constantemente sobre la temática de prevención de desastres, ya sea desde acciones como lo puede ser tener el cuidado para poder desarrollar lo que es una obra, una construcción, ya sea para vivir o para trabajar, ya sea para rehabilitar algún lugar en el que planeemos vivir o laborar, debe ser hecho siempre tomando en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y lo principal, me parece a mí, es, como ya lo había mencionado en ese momento, paciencia y hacerle caso a la gente que sabe, ¿no? Porque si no hacemos eso, pues desafortunadamente podremos saber de todo, ¿no? Pero sí, simple y sencillamente nosotros podemos equivocarnos, ¿no? Tomar acciones que pueden resultar contraproducentes, ¿no? Que nos pueden llevar a desafortunados sucesos como lo que sucedió en México con esta escuela, ¿no? Y a veces, sí, obviamente es... Enrique sí, exactamente, y a veces es la prisa por hacer, por tener, ¿no? Y no también ya este mundo actual, estos tiempos que nos tocan, ya todo es efímero, ¿no? Todo así, ¿no? Sí. Y no nos detenemos a pensar. Así es, ahora sí que es así de rápido, ¿no? Y pues yo con esto básicamente pues era con lo que quería finalizar. Y pues ya, ¿no? Pues, ahora sí que qué bueno que se pudo dar una vuelta para visitar. Sí, gracias al doctor.
Se hizo de rogar, dice, entre las clases, a lo mejor los horarios no se empalmaban, no cuajaban. se empalmaban no cuajaban, se empalmaban los horarios, ¿no? Sí, sí, sí. Dijo el doctor, no tengo Así que es. examinar primero a ver el programa No, que es no, para no. venir. Ya trae el martillo. Muchas gracias, doctor, por haber venido el día Gracias de a hoy. ustedes. Muchas gracias, Javi. Nos estaremos viendo y escuchando Sí, el así próximo es. martes Próximo aquí en el martes, punto. sí. Gracias a nuestro productor Chapu también aquí en Controles. Nos estaremos escuchando, viendo. Gracias, hasta pronto. Vámonos, gracias.